David Lahoz, politólogo, es nuestro invitado, a ver si nos ayuda a entender todo este embrollo alrededor de la primaria, principalmente los acontecimientos en torno a la Junta Central Electoral y al Partido de la Liberación Dominicana. Buenas noches, mi amigo. Buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muy buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Se va o se queda, Leonel, en el PLD? Yo pienso que después de la votación mayoritaria que ha obtenido, si se tiene que ir alguien es otro que no sea él, porque él ha quedado legitimado dentro del partido y los demás no tienen legitimidad de voto, pero sino un acuerdo que ellos mismos han dicho. Pero el que ganó no fue Gonzalo. Que es... no fue Gonzalo el que ganó, David. Sí, pero... ¿Y por qué entonces tiene que irse Gonzalo y no Leonel? Porque... Ayúdame ahí, que no lo entendí. Son de facto, o sea, si se está hablando de que alguien tiene que irse, es los que hayan en conjunto obtenido menos votos que alguien que individualmente venció al Estado, venció el danilismo, venció al comité político y a todo el que le quedó enfrente. Es decir, deben de ser los otros en ese supuesto, si alguien ha de irse. El abogado Vinicio Castillo ha dicho en su programa de televisión, y entendiendo que esa facción ha apoyado al expresidente Fernández, lo ha invitado públicamente a abandonar el Partido de la Liberación Dominicana, diciendo que el partido de Juan Bosch ha muerto, diciendo que es tiempo de irse a otro lugar, entendiendo, bueno, esto es una apreciación mía, casi que invitándolo a que ingrese a las filas del FNP y tal vez de esta manera, si se salvan algunas consideraciones de índole jurídica para 2020, ser candidato por esa organización. ¿Cuál es su perspectiva? Sobre todo, sobre lo que le dice Vincho, entendiendo que además Leonel Fernández ha dicho que él es uno de los principales líderes, que él revisa, cuestiona, en fin. Sí, si uno observa las redes, hay un clamor popular de que Leonel debe abandonar la fila del PLD porque ha sido irrespetado, que no le quieren allí, que debe de salir. Pero no debemos olvidar que tenemos un régimen democrático y en el sistema democrático los partidos políticos son uno de los pilares esenciales en el cual se sostiene el sistema. Entonces son perfectibles, lo mismo que la democracia. Entonces lo que se deduce de ello es que el PLD debe a la mayor brevedad hacer su congreso, dejar las autoridades que tiene de facto y legitimar su proceso, pero de ahí a estar abandonando para formar otro partido, no tiene desde el punto de vista de la institucionalidad ningún sentido. Señor Lahoz, pero perdone que lo interrumpa. Estamos hablando de que Vinicio Castillo no es un clamor de las redes. Estamos hablando de uno de los principales asesores del expresidente Fernández. Bueno, yo estoy dando mi punto de vista. Entiendo. El señor Castillo ha dado su punto de vista y yo he reconocido que en las redes ciertamente hay un clamor para que Leonel abandone el PLD. Pero como politólogo lo que me corresponde es hablar de la manera como el sistema democrático se puede perfeccionar. Y yo entiendo que en el PLD hay unos estatutos, hay unos procedimientos que, si bien es cierto que con acuerdos se ha burlado la legitimidad de sus autoridades, y ya el acuerdo, ambas partes lo han denunciado, Leonel en el sentido de que no llega a acuerdo con gente que no cumple acuerdo y otros que han dicho que ese acuerdo fue un atraco. Entonces, dada esa situación, ahí se impone que haya un proceso de democracia interna que renueve las autoridades de ese partido, pero de ahí a querer resquebrajarlo con salida, yo no creo que eso beneficie al sistema democrático. Sí, pero no se ve muy fácil, David, ver a Leonel Fernández, como dijo Felucho esta mañana, entrevistado por nosotros, sentado en una reunión del comité político. Por eso pero es que Felucho... él cree que se va. No, déjame terminar. ¿A dónde quiero ir? Sí. Parece que es muy difícil. Ahora, yo te pregunto, Leonel fuera del PLD, no sé para dónde cogería, porque no puede ser ni siquiera candidato. Pero los leonelistas que resultaron electos, ¿tú crees que sería justo que ellos no ocupen sus funciones o no se candidaten? Vamos por parte. Lo de Felucho
Lo primero que él debería es hacer lo que prometió en el 16, y es que dijo que en el 19 dejaba la política, que se retiraba y que incluso estaba escribiendo sus memorias. Entonces el primero que no debe estar sentado en un sillón del comité político es él, porque él... En el 19, dijo. Sí. Bueno, todavía no se ha acabado el 19, a lo mejor le faltan 3 meses. No, debe estar tirando sus últimos tiros todavía. Es probable, sí. Pero él prometió que se retiraba. Entonces, debe presentar sus memorias y retirarse ya del asiento que ocupa en el comité político, cedérselo a otro dirigente. En cuanto a Gonzalo Castillo y Leonel Fernández, no creo que Leonel Fernández haya dicho que tenga algo contra Gonzalo Castillo o que Gonzalo haya dicho que tiene algo contra Leonel. Esa es una especulación de Felucho, un amigo a quien quiero mucho, pero creo que eso es pura especulación porque no hay temas personales entre Gonzalo y Leonel Fernández. No sería ni injusto, siquiera entre Danilo. Hay diferencias política en una coyuntura específica de la vida política nacional, pero son gente que han estado toda una vida juntas, claro. Danilo y Leonel. O sea, no sería injusto, hasta medio egoísta, que se obligue a los candidatos leonelistas que resultaron electos que abandonen esos puestos. En cuanto a esa pregunta, ya yo he dicho que no veo objetivamente posibilidad de que Leonel, con el caudal de votos que ha obtenido en estas primarias, que deba abandonar el PLD. Y en el supuesto de que hubiese una ruptura, donde va Leonel, han dicho que irían sus votos. Entonces, lo que habría que ver es quiénes se irían con él y quiénes se quedan. Y en función de eso, entonces hacer una evaluación, una recomposición del partido y ver entonces dónde irían esos votos. Pero ya eso sería una segunda ruptura en ese supuesto, porque el plano congresual, recuérdese, que aquí se aprobó una legislación para evitar el arrastre. Entonces, quienes van de síndicos, quienes van de diputados y de senadores, esta vez van con liderazgo propio. Correcto. Y no producto de arrastre, que precisamente, y fue uno de los mayores cuestionamientos que se hizo a la Junta en su momento sobre ese particular y se resolvió, ya ese es un problema inexistente. Cada quien va con su propia fuerza a competir electoralmente, de modo que ese supuesto no tiene mucha probabilidad de ser un problema. En el entendido de que podríamos tener 2 procesos electorales, bueno, eso es lo que está cantado, 2 procesos, pero podrían ser 3 para 2020 en caso de que se fuerce a una segunda vuelta electoral en las presidenciales. El presidente Fernández, y yo lo decía en este mismo espacio hace algunas semanas, o en el momento en que ocurrieron las elecciones, la semana pasada, que han pasado tantas cosas que parece más tiempo. Esa es la verdad. La realidad es que no puede tratársela al expresidente Fernández como una minoría, y yo entiendo que esa consideración, esos argumentos peyorativos han salido a flote en esta campaña. El expresidente Fernández, por su parte, ha dicho hoy que lo que ocurrió acá fue un crimen. ¿Cómo se consolida la fuerza del Partido de la Liberación Dominicana para los procesos que vienen? De cara también a una oposición que también va ganando adeptos en función de que no pueden o tal vez no se sienten representados por este PLD que hoy se ve totalmente fracturado, un partido más partido que nunca. Lo que pasa es que, como dijo Margarita Cedeño, lo que hay es perdedores en el PLD. Esto resulta perder. Porque sí es un perder. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que Leonel Fernández cometió errores muy graves. ¿Cuáles? Por ejemplo, él no supo entender que por alguna razón Bosch en el 90 no quiso escoger como compañero de boleta a nadie del comité político. Y en el 94 tampoco. Entonces, esa racionalidad del líder obligaba a Leonel Fernández a barrer el comité político en el 96. Sin embargo, él jugó a ganarse a los miembros del comité político y no se dio cuenta que había un proceso desde 1990 en que el comité político había acumulado odio contra el líder histórico del partido y que ese odio se transfirió a Leonel Fernández. Él se mantuvo ciego a esa realidad y entonces ese pecado es el que él está cosechando hoy. Pero ya dada la circunstancia, él tendrá que tomar una decisión
hacer a la mayor brevedad incluso un congreso extraordinario y barrer con ese comité político, porque esa gente no representa a nadie. Son soldados generales sin tropa. Bueno, pero sacaron 1 millón de votos también, como decimos una cosa que sí, pero con el poder, haciendo uso y abuso del poder político. Pero es que está en minoría, Leonel no puede convocar. Además, en un congreso lo pueden sacar él fácilmente. ¿Y cómo? Es que no hay legitimidad ahí. ¿Quién ha elegido ese comité político? Ese comité político es inválido. No, ellos están ahí hasta el año que viene, por 5 años. No están por 5 años. Los 5 años hace tiempo que se le vencieron. No, en el 20 ahora. No. Eso está en el acuerdo. No, sí, pero un acuerdo que ellos han invalidado y que han calificado de atraco. Una última cosa, David. Hay 800,000 y pico de votos medio en el aire ahora, que son los de Leonel. Todos esos problemas del PLD dicen que hay mucho disgusto. ¿Tú crees que podría aparecer una tercera fuerza? Ya ha aparecido la tercera fuerza. O sea, el país está abocado, y yo creo, el comentario que hice ahorita, de que habrá segunda vuelta. Es decir, si el PLD no se ¿Cuál es la tercera fuerza? Está por verse quién sería esa tercera fuerza, pero va a emerger porque hay aprestos en relación a David Collado, hay aprestos en relación a que Leonel podría irse o no irse, y está ya seguro lo de que Gonzalo Castillo es el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, salvo que la decisión que ha tomado la Junta Central Electoral en la tarde de hoy, que complace totalmente a Leonel Fernández, proporcione cambios que creen una situación diferente. Pero hasta ahora hay 3 potenciales candidatos a las elecciones de mayo del próximo año. Al parecer el expresidente Fernández no ha quedado totalmente contento porque ha condicionado esa auditoría forense que hoy la Junta Central Electoral ha accedido a que esté la participación en esa auditoría de la Organización de Estados Americanos, del gobierno de Estados Unidos y de la Unión Europea. Eso es una de las cosas que también está por verse. Pero él no puede pedir que al pie de la letra se le complazca un pedimento. Yo creo que lo que ha hecho la Junta es algo que debió haber hecho antes, pero que ahora los resultados de esa auditoría forense, auditoría que se haga, sea quien fuere que la haga, que se ha dicho que es una compañía internacional de reconocida solvencia, satisface el pedimento que se hizo. Bueno, bien, David Lahoz, gracias. Yo lo que concluyo es que esto está tan enredado que es un verdadero lío. No, se están aclarando las cosas y el sistema va avanzando hacia la estabilidad, que es lo que cada ciudadano merece, tener una democracia cada vez más sólida. Ojalá y que en ese sentido estamos trabajando. Muchísimas gracias a David Lahoz, politólogo que nos ha acompañado durante esta jornada. Vamos a